heat, boy. Everything is on point. Crabs are looking Gucci. Sharp is all I want until it suits me. Everything is on point. Show the ground for how. Una serie de preguntas sobre la importancia y la utilidad de la historia. ¿Okay? Sí. La primera pregunta sería, ¿cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Mi nombre es Gerardo Moreno González, estudio en el bachillerato CBT 151 de Matehuala. ¿Por qué crees que es importante el pasado? Pues es simple, si no hubiera un pasado, no hubiera un presente o un futuro. ¿Sí? Bueno, la tercera pregunta sería, para ti, ¿tu pasado es importante y por qué? Pues desde mi punto de vista sí, ya que eso me hizo quien soy, pues, por mis estudios, y no, si seguir estudiando, pues ahorita no sería nada. Okay. La cuarta sería, ¿conoces tus raíces familiares o tu árbol genealógico hacia una parte del árbol genealógico? Pues solo una parte, en general no, solo sé lo que serían mis abuelos, mis padres, mis tíos, mis primos y mis hermanos. Muy bien. ¿Cuál sería la utilidad de saber tu árbol genealógico o tus raíces familiares? Pues yo diría que sería para saber cómo fue la historia de mi familia, quiénes fueron los padres de mis abuelos y los padres de mis padres, y así. ¿Alguno de tus antepasados, alguno de tus abuelos o bisabuelos tuvo algo que ver o le tocó vivir algún acontecimiento o un hecho histórico de México? Pues yo que sepa, no sé nada. ¿No? Bueno, la última pregunta sería, ¿qué crees que pasaría si no hubiera un registro de todas aquellas actividades o hechos pasados? Pues yo diría que no tuviéramos idea de cómo fue desarrollándose nuestro país, su pasado y cuáles fueron sus presidentes. Todos sus acontecimientos. Sí. Okay, bueno, esto sería todo de mi parte. Bueno, te agradezco tu disposición, tu amabilidad, tu tiempo que me diste para contestarme estas preguntas, para poder comprender la historia y la importancia y su utilidad. Gracias. De nada. Buenas tardes, soy alumno de la Escuela Preparatoria de Matehuala del Grupo 11 y a continuación le haré unas preguntas. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Hilda Beatriz Quintero Ramírez y trabajo como empleada administrativa dentro de la Universidad de Matehuala. ¿Por qué cree que es importante el pasado? El pasado es importante porque es ahí de donde provienen nuestras raíces, es la importancia de conocer nuestros antepasados, el lugar donde vivieron, etcétera, etcétera. Para usted, ¿su pasado es importante? Claro, es muy importante, es el saber dónde crecí, qué hice, quiénes fueron mis abuelos, quiénes fueron mis padres. ¿Conoce sus raíces familiares y su árbol genealógico? Sí, lo conozco. ¿Me puede explicar? Bueno, mi árbol genealógico, yo soy del estado de San Luis Potosí, mis papás, Guadalupe Ramírez y Felipe Quintero, ellos pues bueno, mis abuelos, por parte paterna es mi abuelo Juan Quintero y mi abuela es Agustina López, y por parte de mi mamá es Refugio Ramírez y mi abuelito Simón. Ellos son mi árbol genealógico hasta donde yo conozco mi descendencia. ¿Cuál sería la utilidad de saber esta información? Pues bueno, como te comentaba, es importante porque ahí conozco de las raíces, de dónde son mis abuelos, de dónde venían. Bueno, mi abuela era española, por ejemplo. Entonces, esa parte es muy importante y así sabes de dónde tienes a lo mejor algo de cultura o algo de raíces. ¿Alguno de sus antepasados tuvo algo que ver o le tocó vivir algún acontecimiento histórico? Sí, mi abuelo, bueno, él nos contaba en la época de la revolución que ellos, bueno, mi abuelo era peón y mi abuela era hacendada, entonces ahí se cuentan las historias muy bonitas de cuando estos peones se unieron a la revolución y bueno, saqueaban las haciendas, se llevaban
a las mujeres. En este caso, pues creo que mi abuelo se robó a mi abuela, entonces esa parte es muy interesante. Finalmente, ¿me podría decir qué cree que pasaría si no hubiera un registro de los hechos del pasado? Pues desconoceríamos muchísimas cosas de la historia. Esto también nos ayuda de alguna manera a no cometer algunos errores que se cometieron o al ir evolucionando en ciertas cosas, bueno, desde tecnología, transporte, cultura general en este ámbito, ¿verdad? Agradezco la disposición y amabilidad para contestar las preguntas que nos ayudarán a comprender la historia, su importancia y utilidad. Gracias. Le vamos a hacer una entrevista sobre la historia a mi abuelita y tiene 67 años. ¿Nos podría decir cómo se llama y a qué se dedica? Yo me llamo Gregoria Cifuentes Carmona, me dedico al hogar y en mis ratos libres soy representante de Avon. Tengo más de 40 años vendiendo el Avon. Las preguntas, ¿por qué cree que es importante saber sobre el pasado? Pues es muy importante para saber qué personajes hubo y a qué se dedicaron, cuál fue su historia. Por eso es importante. ¿Para usted su pasado es importante? Pues sí es importante porque yo también estuve en la escuela y me gustó mucho la historia. ¿Conoce sus raíces familiares y su árbol genealógico? Sí, sí conozco porque yo tuve bisabuelito, abuelita, y mamá. Y sí Bien. conozco mis raíces, quiénes fueron, a qué se dedicaron y dónde vivieron. ¿Alguno de sus antepasados tuvo algo que ver o le tocó vivir algún acontecimiento histórico importante? Bueno, los mis abuelitos, los papás de mi mamá, anduvieron en la revolución y fueron a dar hasta Zacatecas porque los perseguían los mismos mexicanos que andaban robando en los ranchos, y ellos se fueron a Zacatecas y allá nació mi mamá. Mi mamá era de Concepción del Oro, Zacatecas, allá en Oro, Zacatecas, allá nació. Luego se vinieron ya para acá, para Matehuala, cuando ya dijeron ellos, ya se había terminado algo la revolución. De todos modos, aquí en Matehuala estuvo, la protegieron, que nadie se podía entrar ni salir de Matehuala, hasta que los mismos revolucionarios daban permiso de que salieran. Y si no, los hombres que no querían unirse a ellos, los mataban, los colgaban ahí en el estanque, o alrededor del estanque. ¿Qué cree que pasaría si no hubiera un registro de los hechos pasados? Pues nadie sabríamos nada de nadie. Por eso es importante, porque sabemos qué cosas pasaron, qué cosas están pasando ahorita. Como ahorita la tecnología ya está muy avanzada, ya no es como antes. Antes era muy diferente, la vida en los ranchos y en la ciudad es muy diferente. Entonces ya sería todo y muchas gracias por habernos contestado las Está bien, preguntas. está bien. Gracias. Bueno, en conclusión, pudimos darnos cuenta que las respuestas son diferentes, pues la forma en que responden las preguntas las personas no es la misma. Los adultos comprenden más los tipos de preguntas que les hacemos, ya que nuestros abuelos les contaron pues más historias. Y los adultos mayores, como los abuelitos, tienen más que contarnos, ya que tienen mucha experiencia de vida. Y como tienen muchos años, tienen más historia que nosotros y así nos pueden contar más de los que ellos hicieron.